Muy buenas noches, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a este taller de capacitación, un taller exclusivo de lujo, cuyo tema principal será las prácticas contables para evitar la defraudación tributaria. Somos asesores empresariales Coca, es un gusto poderte saludar. Cuéntame, ¿desde qué parte de nuestro hermoso país Ecuador usted se está enlazando, nos está viendo? Es un gusto saludar. ¿Cómo hubiera sido posible estar allí físicamente para darte un abrazo? Pero bueno, toma mi abrazo virtual desde acá, desde la Amazonía. Te mando un saludo inmenso para donde usted se me encuentre. Y bueno, llegó el momento de capacitarnos. Prácticas contables para evitar la defraudación tributaria. Y para esta noche tenemos una invitada de lujo, Daniela Escobar Beltrán, quien tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Mar de la Plata, está doctorando en Derecho en la Universidad Mar de la Plata, es abogada, magíster y tiene estudios judiciales, es especialista en litigación penal tributaria, con más de 15 años de experiencia, escucha amigo, con más de 15 años de experiencia en Derecho penal y tributario. Fue procuradora fiscal y penal en el Servicio de Rentas Internas, experta litigante, directora de litigio estratégico de la Fiscalía General del Estado, asesora de la Corte Constitucional y Asamblea Nacional, docente universitaria en materia penal y capacitadora en penal tributario y actualmente nuestra amiga Daniela presta asesoramiento y defensa en delitos tributarios complejos. Entonces estamos hablando aquí con una invitada que es sumamente experta en este tema. Entonces, ¿quién mejor que Daniela Escobar para ayudarnos a nosotros como contadores? ¿Verdad? Que si usted, tanto usted como yo que me está escuchando, queremos hacer las cosas correctas, pero de una u otra forma nosotros como contadores no solamente estamos relacionados con nuestros estados financieros, con el estándar internacional, sino que también tenemos otros alcances, alcances civiles, incluso hasta alcances penales, lamentablemente. Entonces, veamos y prestemos toda la atención debida con todos estos sentidos, queridos colegas, porque a nadie le gustaría estar inmerso en un tema de delito tributario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer, Jorge, para poder prevenir que, y si ya estoy en aquello, qué pasos debería dar yo como contribuyente? Muy buenas noches, estimada Daniela, bienvenida, es un gusto tenerla aquí, una invitada de lujo, le escuchamos, tiene toda nuestra atención. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Se me escucha bien tal vez? Que estoy con unos Sí, sí, audífonos. se le escucha Sí, claro. ya, muy bien. Gracias. No, te agradezco muchísimo la presentación. En verdad, sí es algo que esta materia me apasionó hace varios años. Yo eh, inicié desde de especialista. Bueno, hubo un cargo anterior que ahorita no lo recuerdo, en el SRI, más o menos en el año 2014, y bueno, de ahí estuve en varias instituciones públicas, pero finalmente terminé regresando al SRI por esta pasión respecto al derecho tributario y derecho penal tributario. Entonces, eso ha hecho que durante todos estos años yo me siga especializando en este tema. Hoy actualmente me encuentro eh, realizando estos estudios de doctorado. Hace poco me admitieron, pero justamente mi tesis de doctorado lo voy a basar en temas tributarios y penales tributarios. Entonces, sí, muchísimo gusto. Hola a todos. Esta es una charla. Las preguntas que ustedes tengan, estoy muy abierta a contestarlas. Más que venir a enseñar, he venido a transmitir un poco de lo que conozco, de lo que sé, de mi experiencia durante todos estos años en materia penal y en materia tributaria. Entonces quedo muy abierta a sus preguntas, así que vayan anotando para que no se olviden al finalizar mi intervención. Mi intervención se va a dividir en tres partes. Uno, más o menos explicar lo que es el delito tributario. Creo que ya en otras charlas lo he hecho y lo voy a hacer de manera muy ligera. La segunda parte, hablar de la responsabilidad del contador público. Y la tercera parte ya vamos a abordar, pues, justamente qué podemos hacer desde lo que yo he visto. Yo obviamente no soy contador, ustedes son los expertos y vamos, tal vez ustedes tengan otras sugerencias u otras experiencias que hayan tenido y vamos nutriéndonos, ¿no? En conjunto. Y bueno, y vamos a abordar también lo que tú decías, Jorge Luis, de qué vamos a hacer. Eso no lo había pensado, pero voy a hablar de qué podemos hacer cuando ya estemos inmersos dentro de un proceso penal. Entonces voy ya nada más a compartir si son 7 láminas las que preparé en realidad, porque como les decía, no quiero saturar. Bueno,
Creo que ustedes, bueno, los contadores que son contadores desde antes del año 2014, ustedes recordarán que el delito de defraudación no es un delito nuevo, es un delito ya bastante antiguo y tenía ciertas peculiaridades. En el año 2014 se encontraba en el Código Tributario y eran poquísimos las tipologías. Nosotros, los penalistas, llamamos tipologías a las modalidades delictuales, a las conductas que podrían conducir a un delito tributario. Entonces, en ese caso, antes del 14 de agosto del 2014, existía el delito de defraudación tributaria en el Código Tributario, existían 7 tipologías, había muy poquitos casos, estos casos lo conocía el Tribunal Contencioso Tributario y resolvía. Entonces todo se manejaba bien, había muy poquitos casos, yo recuerdo que en esa época yo me encontraba ahí, estaba justamente en la transición y habían efectivamente poquitas sentencias, habían sentencias sonadas de empresas muy grandes o, o de contribuyentes de lo que ahora llaman los grandes contribuyentes, ¿no? Y bueno, cuando ya pasó a ser parte del Código Orgánico Integral Penal, esto obedeció a un requerimiento que en ese momento realizaba el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que básicamente quien lo representa aquí en el país es la UAFE, porque nosotros somos unos países, bueno, somos suscriptores de convenios para la lucha y prevención del delito de lavado de activos. Y el delito de defraudación tributaria es un delito precedente al lavado de activos, es decir, que seguramente en la mayoría de casos de lavado de activos existen casos de defraudación tributaria. Este caso muy sonado de Metástasis, por ejemplo, hoy por hoy se tiene o inició una investigación, un proceso penal por el delito de lavado de activos, pero si es que ustedes leyeron las noticias o escucharon, esto nació justamente, antecedió, antes de estos chats que publicó la fiscal, antecedieron unas denuncias por defraudación, porque había muchísimas empresas de papel que utilizaban Orero para justificar ciertas transacciones y de esa manera dar transparencia al dinero que él traía acá al país por narcotráfico y otras cuestiones. Entonces, justamente obedeciendo a eso, fue que en el 2014, en agosto del 2014, nacieron nuevas tipologías o nuevas acciones u omisiones delictuales que conducían al delito de defraudación tributaria. Actualmente, y digo actualmente porque se realizaron varias modificaciones y se ampliaron varias tipologías, pero actualmente existen 20 tipologías, del 1 al 20, y conforme va bajando las tipologías, va como digamos, sancionando de mayor forma en cuanto a la multa, en cuanto a los años de pena, en cuanto a estas cuestiones que podrían agravar la condena incluso, ¿no? Entonces, por esa línea, el artículo 298 del Código Orgánico Integral, ahí están integradas estas 20 tipologías. Ahora bien, ¿cuál es la distinción de lo que teníamos en la defraudación tributaria cuando existía en el Código Tributario y actualmente qué es lo que pasa con el COIP? Y aquí hay que ponerle muchísima atención porque no solamente hubo la distinción de estas tipologías, de la diferencia de estas tipologías, sino que voy a empezar por el requisito de procedibilidad. Voy a abordar lo último sobre el catálogo de responsabilidad. El requisito de procedibilidad, perdón, exigía en el año 2014 y anterior a eso que exista una determinación o un acto firme, y eso era la pauta que originaba la denuncia para ser presentada en la fiscalía por parte del SDI. Actualmente no necesitan ninguna resolución, no necesitan ninguna determinación ni ningún acto previo que pueda originar una denuncia, como lo conversaba en otra charla donde estaba Jorge Luis. Inclusive ha habido casos en los cuales ciertos contribuyentes pues tienen, digamos, algunas controversias o discusiones entre sí, e inclusive entre ellos se denuncian y la Fiscalía permite que cualquier persona denuncie por el delito de defraudación tributaria, lo que no pasa en otros países, ¿no? Donde el SRI o la administración o la hacienda de esos países obligatoriamente ellos tienen que presentar. En el Ecuador no pasa eso y cualquier persona podría presentar, y eso es un riesgo. La segunda cosa es que antes, si es que pagabas los tributos que debías, pues se extinguía la acción penal, y ahora lo que pasa es que no se extingue la acción penal. El último inciso del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal justamente establece que el pago de la deuda
no exime la responsabilidad. Entonces, es decir, si es que, digamos, por ejemplo, ahorita con la remisión que viene, puede ser que muchas denuncias estén presentadas y puede ser que muchos se sujeten a la remisión. Sin embargo, a lo mejor yo pienso, por lo que conozco a rentas que yo trabajé ahí, que por lealtad procesal ellos podrían presentar una documentación a la fiscalía indicando que ellos se sujetaron a la remisión y que ya pagaron los tributos. Sin embargo, es decisión del fiscal si es que archivan el proceso. Siendo muy honesta de mi experiencia, los fiscales no se arriesgan a archivar. Ellos mantienen abierta muchos años la investigación previa y justamente por este inciso, ¿no? Donde señala que no podrá ser extinguida la acción penal por el pago de las deudas, ¿sí? Y bueno, y finalmente, esto lo dejé al último sobre la responsabilidad. Cuando se discutía este cambio de la norma de que tenía que pasar del Código Tributario a la normativa penal, se debatía muchísimo el tema de la responsabilidad, porque en el Código Tributario no estaba especificada quién debía ser responsable, hablando de temas contables, o sea, los contadores no se los mencionaba en el Código Tributario, sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal ya se les nombra, pero con nombre y apellido, no, los contadores o personal de la empresa o quien coadyuve en el servicio contable. Entonces, esto da la pauta de que ellos analizaron muy bien que el tema tributario tiene o se sostiene, está muy vinculado con el tema tributario y con los contadores. Quienes ejercen las actividades en las empresas, las actividades contables y las actividades tributarias, la mayoría de veces son los contadores. Entonces, es por eso que se especificó, pues, con el nombre de la profesión, los contadores. Pues bien, siempre me preguntan y las personas decían, ¿cuándo es evasión, por ejemplo? Me invento, pues, ¿sabes qué? Me olvidé de pagar, no pagué, declaré, pero no pagué el impuesto a la renta y estoy debiendo al SRI. ¿Eso es delito? O sea, así como me lo cuentan, no. La evasión como tal no es delito, claro que es una responsabilidad que nosotros debemos cumplir. De pagar nuestros tributos es una responsabilidad y un deber, incluso constitucional, eso está en la Constitución. Sin embargo, la evasión per se no es un delito. ¿Cuándo se convierte un delito? Y aquí puse esta frase que es de un juez reconocido en Argentina, que dice que siempre que exista defraudación fiscal, habrá evasión. Sí, siempre que exista defraudación tributaria, tendrá que haber evasión. Y mientras que cuando existe evasión, no necesariamente habrá defraudación fiscal. Sí, entonces, en muchos casos posiblemente exista evasión, pero no para evadir no se realizaron ninguna acciones, ninguna simulaciones, ni ningunas artimañas que puedan perjudicar a rentas, ¿no? Y que se beneficie la empresa o a los contribuyentes que ustedes asesoran tributariamente. Entonces, esa es más o menos la diferencia entre la evasión y la defraudación tributaria. Yo hace poco estuve un poco indagando de hecho yo pregunté a muchísimos amigos contadores y les decía, oye, ¿dónde están las competencias de los contadores? Porque nosotros los abogados tenemos nuestras competencias sentadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, porque todos los abogados formamos parte de la función judicial y ahí están nuestras competencias. Inclusive ahí están todas las funciones en las que podríamos incurrir administrativamente y también que podríamos incurrir en temas administrativos y temas penales, como Jorge Luis nos decía que para los contadores era igual. Y esto se debe a que las entidades jurisdiccionales, hablando de los jueces, deben tener muy claro cuál es la competencia de los contadores. Entonces yo estaba como investigando, y abrí el fiel y puse contadores y sorpresa que han tenido ustedes una ley de contadores muy antigua que es del año 66 y que ha sido reformada en el 2018 me parece. Y ahí están las competencias, están realmente las competencias de los Sí, contadores de manera general. Daniela. Ujú, Sí, es correcto, es correcto. ujú. Incluso existe ya un proyecto de reformar la ley de contadores, porque actualmente es una ley de carácter ordinaria
en el proyecto de la reforma a la ley de contadores está como un proyecto de ley orgánica y está para el primer debate, pero quedó Mm, allí. Quedó allí, entonces hay que esperar nuevamente, ¿verdad? Mediante un asambleísta que proponga nuevamente que se revise, ¿verdad? Que se vuelva a revisar el tema del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de contadores. Entonces es un proyecto ujú, sumamente interesante, sumamente bueno y como usted lo dice, sí, tenemos una ley bastante antigua con respecto a la ley de contadores y sí necesita ya su actualización. ujú. Sí, totalmente. Y han tenido este reglamento. Bueno, y estaba ahí como espiando un poco su profesión porque a mí me apasiona también, me atrae muchísimo la técnica y la tecnicidad que ustedes utilizan en su profesión. Y bueno, ya me voy a anotar en esos cursos que hace el Colegio de Contadores para Sí, tener más ya claridad del tema en enero técnico. va a haber Sí, uno chéverazo, va a haber uno en enero por parte del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, de actualización tributaria. Daniela, me sí. están preguntando, como para hacer esto un conversatorio, Ya, claro. por ejemplo, usted estaba hablando muy bien el tema de que, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas o cualquier contribuyente puede plantear una denuncia ante Fiscalía. Ujú. La pregunta es, ¿el fiscal puede actuar de oficio si el fiscal, por ejemplo, conoce de algún, qué sé yo, presunto delito tributario? ¿El fiscal podría actuar de oficio sin necesidad de esperar que venga el servicio de rentas internas o venga el contribuyente a poner la denuncia acá a fiscalía? Sí, a ver, algo que hay que tenerlo súper claro es que, por ejemplo, el día de mañana se me ocurre denunciarte a ti, Jorge Luis, el día de mañana, pero Dios ya no llega quiera, la... porque si no, Pero te pongo como ejemplo. no, Verás, no ponga otro ejemplo, pongamos guapi guave, ya. ya, el día de mañana se me ocurre denunciar a X persona y llego a la fiscalía, pero la fiscalía me va a decir, a ver, Daniela, tú eres del SRI. Entonces yo, no, yo le detesto a tal persona y por eso le puse o qué sé yo, porque sí pasa, ¿no? O porque no, yo supe que esta persona sí hace, o a veces pasa, muchas veces lo he visto, que se pelean dentro de la empresa y al mes siguiente el contador o el representante legal está denunciando. O Entonces, algún socio también, ¿verdad? O algún exacto, socio, accionista de la empresa, ponen una denuncia también, ¿verdad? Se van contra el exacto. Servicio de Rentas Internas, Ministerio del Trabajo, a todos los organismos pasan. Exacto, exacto. Entonces, lo que hace el fiscal es, en ese caso, decir, me diría, mira, Daniela, tú no eres parte procesal porque para ser parte procesal o estar dentro de una investigación previa, la investigación previa es reservada, entonces deben estar los sujetos procesales, es decir, los afectados o tal vez los sospechosos. Entonces, como yo no soy la afectada, a mí ya ni siquiera me van a notificar después, yo ni siquiera voy a saber qué es lo que pasa, sino lo que va a hacer la fiscalía es notificarle al SRE y el SRE va a tener que ir a revisar el proceso e impulsar, ¿sí? Entonces, eso por el lado de que yo les decía que pueden denunciar, sí puede denunciar cualquiera, pero no va a poder participar de la investigación, porque no son los Mm. afectados. El afectado es el SRI, porque ellos Claro, son no la es el víctima. afectado directo, ¿verdad? No es el afectado directo. El SRI es el afectado No, directo. o sea, el contribuyente como tal, pues, ¿verdad? No, no es el afectado directo, porque qué Exacto. sé yo, yo sé, conozco de un delito porque por A o B motivo lo conozco, pero como no soy el afectado directo, sino más bien es el Servicio de Rentas Internas quien debería de proceder y revisar si es que en realidad se está configurando no una evasión o elusión tributaria o un delito para que lo Mm, dé a Fiscalía y puedan evaluar el proceso. Me está preguntando de aquí tres ANG de una firma auditor. Está haciendo una pregunta bastante interesante respecto también a lo que abordó. Dice, ¿qué debe hacer una persona o gerente general que llegó a un acuerdo de pago con el Servicio de Rentas Internas, pero sin embargo está vinculado con el tema penal? Pues usted ya había mm, abordado ese tema, ¿verdad? Porque puede ser que una cosa es la vía civil con el Servicio de Rentas Internas, se generó una deuda, cancelo, pero ujú, todavía el proceso penal es aparte, ¿verdad? ujú. Sí, como les mencionaba ahí de parte en este caso del gerente, pues sería pedir una certificación, puede pedir la EDA al SRI o pedir dentro del proceso del expediente fiscal, pedir que se envíe un oficio al SRI para que el SRI certifique si es que le sigue debiendo. Entonces, por lo general, cuando ya pagan, en ciertos casos, porque no en todos, pero cuando es omisión de ingresos, por ejemplo, y ya pagas, ya es como que le baja un poco la intensidad a la fiscalía, porque ya son temas directamente económicos. Entonces ahí digamos que no es que le perdono, pero como que le bajo un poco, porque la lesividad en ese caso, en esa tipología, es la omisión de ingresos, es la más típica. Pero lo que hablábamos el otro día, Jorge, en esa charla, por ejemplo, en retenciones, ¿cómo te disculpas que no pagaste retenciones? Y en No hay ese manera caso, de sí. pues,
Difícil va a estar eso. Una cosa es una Ajá, omisión de ingreso porque hizo un mal cálculo. A ver, exacto. era 5 ceros y solamente puse 4 ceros nada más. Por allí me equivoqué con un cero de menos se me fue Ujú. en la declaración. Entonces yo de alguna u otra forma ya estoy resarciendo el daño causado, pero en el tema de retención es complejo, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, es diferente, como les decía, hay tantas tipologías y las que directamente les voy a indicar aquí, las que directamente yo me he permitido señalar que les podría estar afectando a ustedes en su profesión. Por ejemplo, serían, eh, se me va un poco. En la primera pregunta que hiciste había dos preguntas. La segunda parte, ¿cuál era? Allá, la segunda parte era ¿qué cláusula debe tener un acuerdo de pago con el SRI para que ayude a Ah, defenderse en lo penal? Era esa. no, sí, es el tema que tú decías, el tema administrativo. O sea, una cosa es el tema administrativo que tú arregles con el SRI y otro es el tema penal. Entonces son dos cosas. A veces ha habido clientes que me han dicho, doctora, pero ya me iniciaron el proceso coactivo y ya estoy pagando, ya tengo un convenio de pago, pero aún así siguen, me han presentado una denuncia. Entonces me están persiguiendo dos veces por lo mismo. Entonces, ahí sí les hago diferencia que una cosa es el tema administrativo, tributario, y otro es el ámbito penal, el proceso penal. Entonces, son dos cosas muy distintas. No, no hay argumento para eso. A ver, entonces, bueno, aquí están algunas de las que he resaltado. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados. Sí, porque generalmente, ¿de qué se encargan los contadores? De hacer declaraciones, digamos que es lo más común, justamente porque el Ecuador no tiene una cultura tributaria, ¿no? Y yo incluso el otro día, para no pagar a mi contador, estaba viendo un tutorial de cómo declarar en cero, que un mes declaré en cero. Entonces decía, ¿cómo hago? Entonces, claro, es algo súper fácil, em, pero no lo hacemos, no tenemos cultura tributaria ni siquiera para eso. Y pese a que el SRI como que sí suele dar la comunicación respectiva, pero creo que no, nos falta leer, a mí misma me pasa. Entonces sí, generalmente los contadores hacen declaraciones tributarias. Ahora, ¿qué pasa? He tenido muchos casos que me dicen, doctora, yo soy contador externa y yo lo único que hago es registrar las facturas, registrar las compras, los ventas, registrar las facturas. Y yo no sé de dónde provienen esas transacciones, yo no sé, entonces yo solamente registro y de esa manera tratan como de deslindarse su responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es sumamente clara y bueno, sí, vamos a hablar casi al final de las buenas prácticas, pero hay que delimitar muy bien las responsabilidades si es que tú eres contador interno o contador externo. Hay que delimitar muy bien las responsabilidades de manera que tú, digamos que en un momento, en un proceso penal, establezcas que tú en tu contrato, digamos, como ejemplo, en tu contrato constaba que tú solamente ibas a registrar. Pese a que puede estar en ese documento, la fiscalía te va a decir, sí, ok, pero es como con nosotros los abogados, o sea, sabemos que no podemos nosotros ingresar, por ejemplo, documentación falsa en un proceso porque ya sería fraude procesal, pero sin embargo, tú tenías que revisar los documentos antes de presentar porque tú eres abogada, tú sabes lo que está mal. Entonces, algo así más o menos pasa con los contadores, es que les pregunten y les dicen, a ver, pero usted estudió contabilidad, ¿no es cierto? Sí, y en contabilidad le enseñan que usted tiene que verificar las transacciones o si son operaciones reales. Entonces, sí, entonces son cosas que ya a veces hasta se ve mal, pero ya vamos a hablar después de las recomendaciones que yo voy a dar, pero eso pasa en general. Ahora, otra cuestión es la alteración de libros y registros informáticos, que también son temas contables que ustedes lo tienen. Y bueno, no he visto durante el tiempo que yo estuve trabajando en el SRI, no he visto de estos casos, sin embargo, podría verlos. Obviamente, los libros son herramientas muy importantes ya hablando de temas de auditoría, entonces a lo mejor por ahí podrían sondear auditoría si es que existe algún error. Llevar doble contabilidad, yo pienso que ahora es mucho más fácil, inclusive creo que ahora va a ser más difícil detectar, mejor dicho, más fácil detectar ahora y difícil que lo puedan cometer. Pero sin embargo, no es que esté exento, pero llevar doble contabilidad podría ser que ahora está como más controlado por la facturación electrónica, obviamente de los que llevamos facturación electrónica, del resto no se sabe, destruir los libros y registros informáticos contables,
emitir, aceptar o presentar a la administración tributaria comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios por operaciones inexistentes. Esta es una de las cuestiones que más recaen, ¿sí? Muchas veces existen contadores internos que trabajan dentro de una empresa y ellos no solamente se dedican a registrar las declaraciones o hacer las declaraciones, sino ellos también incluso se encargan de los pagos. Entonces, claro, cuando ya existe una denuncia en contra de un contador y del representante legal, pues le dicen, me estás registrando datos falsos en la declaración y también me estás agregando, me estás señalando en la declaración facturas que no tienen una operación real. Entonces ahí pues ellos dicen, no, es que yo solamente registraba. Cuando ellos ya pues verifican en el sistema y ven que realizaron inclusive los pagos, entonces ahí le preguntan pues si es que la operación fue real y cosas así. Entonces, sí, hay que delimitar muy bien las Y esa funciones y hay que parte, estar muy Daniela, conscientes de lo que se sí. hace. Y esa Dime. parte es muy importante. Por ejemplo, nosotros como contadores tenemos que delimitar muy bien cuáles son nuestras responsabilidades y responsabilidades que tienen que tener esencia económica y tiene que verse en la Exacto. realidad. O sea, y la mejor forma de sustentarnos es con un buen contrato, ¿verdad? Donde se delimite qué responsabilidades nosotros vamos a tener como contador y que esas responsabilidades se estén llevando al cabo, porque si es que solamente yo me dedico a registrar operaciones, más no al pago, eso tiene que verse en algún contrato, pues, ¿verdad? Porque si después me veo involucrado, es que yo, aparte de registrar las operaciones, también he procedido con el pago, entonces de alguna u otra forma, dentro de ese proceso, tendré que dar razón del por qué, si la operación fue real más que nada, y si no fue real, o sea, ¿qué hizo usted haciendo un Ujú, pago? ¿O a quién pagó? Pues, ¿verdad? ¿O a ujú, quién pagó? Si la operación fue, no tuvo el sustento económico o fue una operación falsa prácticamente. Es sumamente delicado, es sumamente ujú, delicado porque estamos hablando no de una o dos transacciones que como contadores nosotros realizamos al mes, son cientos y cientos de operaciones que tiene una empresa. Entonces, el proceso se pone complejo porque si a mí como contador me ponen a revisar la materialidad o la realidad formal y material de un gasto, dos, tres facturas es sencillo. A ver, yo tengo un gasto de suministro. ujú, Por ahí tengo la compra de un vehículo y por ahí tengo la compra de el gasto de un servicio profesional. Si es la compra de suministro, a ver, en realidad que los bienes se hayan adquirido. ¿Dónde están esos suministros? Si es la compra de un vehículo, un ratito, a ver, yo quiero ver ese ujú, vehículo. Me reviso en el sistema del servicio de rentas internas del vehículo, si es que existe, ¿verdad? O simplemente es una factura por inventarse un gasto. Y si son ujú, servicios profesionales, a ver, pues ¿quién es ese profesional? Reviso en la página de la CENESID, pido el contrato, la acta de entrega, los servicios que se hayan dado. Entonces, mire, con dos o tres facturas que he puesto como ejemplo, ujú, el trabajo operativo que se le genera para el contador. ujú, Ahora ya en la práctica es sumamente delicado, por eso es importantísimo que nosotros como contadores delimitemos mucho nuestra responsabilidad, porque más que nada el trabajo de nosotros como contadores es registrar las operaciones. Nosotros no generamos operaciones, no generamos la operación de compra, no generamos la operación de venta y la gran mayoría de contadores tampoco genera el tema del pago o del cobro. Ya las operaciones las genera la propia empresa, cada uno con sus responsabilidades. Lo que nosotros hacemos al final del día es registrar esas operaciones. Pero sí, es importantísimo que nosotros hagamos una prueba de materialidad, por lo menos con las facturas que tengan un valor importante, que impacte, qué sé yo, desde $1000 para arriba. Yo con esa materialidad comienzo a revisar y analizar un momentito, oiga, este gasto, ¿a qué se debe? Pues, ¿verdad? Comienzo a revisar, indagar, y si es que ya sé que en realidad no tiene nada que ver con el giro del negocio, o sea, ni para qué andar pasando tiempo y andar registrando cosas que en realidad no me podrían recaer yo en un problema, no solamente con el ujú, Servicio de Rentas Internas, sino también con la Fiscalía después por un delito tributario. ujú. Sí, es que yo me he dado cuenta que, y ustedes van a ser los que me digan, pero yo me he dado cuenta que a veces se carga muchísima responsabilidad a los contadores, a veces inclusive he visto que les hacen que ellos busquen los proveedores, que ellos califiquen los proveedores, inclusive he tenido clientes que ellos en verdad buscaron proveedores de buena fe, hicieron transacciones, hicieron compras con esos proveedores, pero después de 2 años ya calificados como empresas fantasmas esos proveedores. Entonces, cuando tú vas al SRI,
inclusive te ponen una denuncia ya después de haber hecho la transacción 2, 3 años. Entonces tú incluso tienes que recordar qué pasó hace 3 o 4 años y ahí dices, bueno, yo no sabía que en ese momento mi proveedor era fantasma y sin embargo ya te encuentras inmerso en un delito tributario, en una investigación ante la fiscalía. Y yo entiendo muchísimo la preocupación que debe ser para ustedes ir a una versión, estar ante la fiscalía. Muchas veces la fiscalía les manda a los policías a notificar. Muchas veces la fiscalía manda que tomen las versiones a personas del SRI. Los abogados, bueno, nosotros como abogados tenemos que estar ahí. Y los que son los sospechosos, ellos, o sea, por ley, obligatoriamente tienen que rendir versión ante la fiscal o el fiscal. Entonces yo entiendo muchísimo la preocupación, la angustia que pasa. Y sí, pero para eso sí es necesario pues tener ese control que tú dices, Jorge Luis, o sea, o tal vez si es que trabajas para una empresa, hablar con la persona de la empresa y pedir algunos sistemas que les puedan ustedes ayudar a identificar mejor a sus proveedores, hacer una especie como de inteligencia de estos proveedores, de sus clientes, justamente para que no tengan una mala, digamos, fama, una mala fama, digamos, o que manche el nombre de la empresa. Entonces, creo que eso generalmente pasa más comúnmente en contadores que están in-house, digamos, de la empresa. Y bueno, entonces, en general, bueno, son, mire, emitir comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas. Les puse esta porque, por la venta de facturas. Esta tipología básicamente es la venta de facturas. Y yo sé de empresas, de personas que se encargan de vender facturas y compran y creen que no va a pasar nada. Y bueno, ahorita se encuentran muchísimas denuncias, al menos 4.000 denuncias, supongo yo que a nivel nacional por este tipo de acciones. Emitir comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, presentar a la Administración Tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas. Empresas fantasmas, si ustedes recuerdan, fue el boom en el 2016 y fue justamente por una observación del GAP y que explotó todo y se empezaron a presentar denuncias y hasta el día de hoy siguen presentando denuncias porque sigue sumándose ese catastro. Entonces, lo que tú dices, Jorge Luis, quiero hacer una revisión pronta, bájate el catastro, revisa tu cliente, revisa tu proveedor, o sea, mira, googlea alguna investigación, si es que ya te nace. Yo creo que como profesionales y cuando tenemos muchísima experiencia, algo te late, algo te parece raro. Entonces, sigan su intuición y busquen. Y la famosa que es la omisión de ingresos, que ya conversamos, que creo que es una de las más comunes, y lo que habíamos hablado de las retenciones y de las percepciones, que esto sí, el SRI es muy fácil darse cuenta, solamente cuentan los 10 días, o sea, puede ser que muchos clientes tengo yo que han declarado, muy chévere que declaran, pero no pagan. Entonces, cuando dicen, ay, esto es enfrentar una denuncia, entonces, pero sí declaré, ¿pagaste? No, no pagué. Claro, es que si no pagaste es prácticamente un robo que le estás haciendo en la cara al SRI. Y si pasan los 10 días y al conteo del 11º día no pagaste, ya se ejecutó el delito. Es casi como una Es flagrancia decir, por para ejemplo, nosotros. Daniela, por ejemplo, estamos revisando aquí el artículo 298 del COIP, que se encuentran 20 tipologías, son 20 tipologías de defraudación tributaria, donde el bien jurídico que se ha violado sería el de la hacienda pública. ¿Cuál es el bien jurídico protegido que al violarse se convertiría ya en un Ujú. delito tributario? A ver, cuando hablamos de bien jurídico protegido son los derechos que estamos vulnerando. Por ejemplo, en el robo. ¿Qué se vulnera en el delito de robo? Es el patrimonio. Perdón, sí, es tu patrimonio, es el dinero que te roban. Entonces, por ejemplo, en el asesinato, En la la vida, vida, es la la vida. vida, ¿no es cierto? Entonces, en temas de delitos tributarios, básicamente lo que habla la Constitución es sobre el El régimen de régimen de desarrollo. desarrollo. Se habla constitucionalmente, porque el régimen de desarrollo, ese artículo que consta en la Constitución, habla que el régimen de desarrollo configurará varias instituciones públicas que coadyuvarán al desarrollo del país, y ustedes saben que la retórica del desarrollo del país que son, pues la construcción de carreteras, que escuelas y ta, ta, ta. Y los tributos ecuatorianos corresponden
un papel muy importante aquí en el país para el desarrollo del país. Entonces, justamente por ahí se lo ajustó, pues por el régimen de desarrollo, el bien jurídico protegido. Entonces, ese es el bien jurídico. La violación es el régimen de desarrollo a través de los tributos. Como en otras charlas he conversado, pues no solamente, todas estas tipologías no solamente se tratan de evasión, no solamente se tratan de los tributos, también se encarga de la buena eficiencia de la administración, que ya tenemos inclusive jurisprudencia de la Corte Nacional, que eh, presentar, por ejemplo, documentos falsos no solamente es que estás afectando a la recaudación, o presentar declaraciones con información falsa no solamente estás afectando a la recaudación, sino estás afectando la buena eficiencia de la administración porque tú estás alimentando información que no es verídica. Entonces, ese es el bien jurídico protegido. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del bien jurídico protegido, imagínense la violación de ese delito. Eso básicamente. Y la tipología número 18, o sea, es bastante clara lo que menciona allí. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué podría ser? A ver, Juan Piguave, quien es agente de retención y procede a realizar sus compras, y cuando él compra, tiene que actuar como agente de retención, ¿verdad? Ujú, Estamos hablando de un valor que él ha retenido durante el mes de diciembre. A ver, en este mes ha retenido en renta y en IVA, me invento el valor, $20,000, ¿verdad? Es un agente de retención. Su noveno dígito del RUC es el 1, entonces él tendría que presentar su declaración hasta máximo el 10 de enero, porque su noveno dígito del RUC es el 1, él tendría que presentar su declaración máximo hasta el 10 de enero. ujú, ¿Cuándo se podría convertir entonces allí en un delito tributario si yo sé que mi fecha máxima de declaración y pago es hasta el 10 de enero? ujú. Serían a partir del 21, Desde el porque si 21, ¿verdad? desde el 21, sí, o sea, el 21 ya se ejecutaría la acción. O sea, Sí, prácticamente usted puede, a ver, una cosa es la declaración del impuesto a la renta, que son impuestos directos, personales, que ujú, uno mismo genera que de la riqueza de uno. Pero ujú, otra cosa, estamos hablando de retenciones, que ya no es el dinero de uno, claro, es el son dinero de la indirectos. tercera persona, ¿verdad? Que es su impuesto a la renta. Yo Ujú, solamente soy un agente recaudador, nada más, soy ese brazo extendido del servicio de rentas internas. Entonces, esa parte es importante porque no es dinero de uno, no es riqueza de uno, es exacto. la riqueza de las terceras personas que yo estoy actuando como agente de retención, es decir, simplemente un intermediario en el proceso, estoy recaudando este dinero y al siguiente mes tengo que coger y devolverlo a las arcas fiscales. Mal haría yo tomar ese dinero como flujo propio de la empresa o como para pagar proveedores o para irme de paseo, o sea, estos son Ujú. los impuestos Y así pasa. retenidos. Sí, y eso ocurre. Y lo peor es que pasa todavía, Daniela, es que hacen la declaración de retenciones y la hacen con el código 332 como que no se ha retenido, simplemente como para cumplir, o la hacen en cero. Y ya Ujú, luego, cuando el señor gerente tenga plata o lo que sea, y comienzan a revisar y ahí comienzan a hacer las sustitutivas. ¿Cómo usted le ve esa ujú. mala práctica? Que no es correcto hacer declaraciones en cero, luego hago sustitutivas ya con los valores correctos y procedo al pago. Y sabes que eso es súper perjudicial porque al momento que nosotros calificamos el delito, y ustedes saben que la calificación de los delitos no solamente deviene de una acción, sino también de una omisión. Y en el caso de retenciones es la omisión, pues porque tú omites pagar las retenciones, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, cuando pasa ese tipo de cosas y lo que tú decías presentan las declaraciones sustitutivas, es un efecto que perjudica al contribuyente, porque mira, cuando pasa, por ejemplo, en el caso que tú pusiste, pasa al día 21 y en el día 21 se podría ejecutar el delito, entonces podría ser que a partir de ese momento se consideraría la ejecución del delito. Pero, ¿qué pasa si es que tú presentas la declaración sustitutiva y vas como dilatando? Entonces, la infracción no solamente va a quedar en el 21, va a seguir quedando en las siguientes declaraciones sustitutivas, de manera que no se va a detener como la infracción. Entonces, al momento que, por ejemplo, el fiscal diga, o por ejemplo, ya han pasado muchos años y te digan, tú no pagaste retenciones, entonces tú puedes decir, sí, pero yo no pagué el 21 y yo te digo como SRI, digamos, sí, pero me presentaste la sustitutiva tal año, entonces con ese conteo de ese año no habría cabida la prescripción, porque la prescripción es conforme al tiempo. Entonces, a la final, estas acciones terminan siendo perjudiciales. Entonces, lo que tú dices, o sea, cumplir, ¿no?
tratar de cumplir. Es un dinero que por confianza, digamos que estamos actuando a nombre del SRI, estamos ayudándola a recaudar. Es un voto de confianza, se podría decir. Y si es que no pagamos, pues ya es una estafa directa pues a rentas, a la hacienda. Porque ese también es Ujú. el otro proceso también, a ver, que he visto también como contadores, a ver, hacemos la declaración, los valores correctos, hacemos bien nuestra parte como contadores, es decir, cuantificamos correctamente el tributo en el formulario que es debido. Por ejemplo, si estamos hablando de retenciones en renta, tenemos un formulario 103 o el formulario de retenciones, cuantificamos debidamente el tributo, ni más ni menos, el valor correcto. Llega el Ujú. día 10, pues, ¿verdad? Llega el día 10, la fecha de pago del contribuyente y no tiene ese dinero. Pasan 10 días después y ya estoy en el día 21. No hay Ujú. ese dinero. Creo yo que allí como contadores ya nosotros cumplimos nuestro deber y Sí. ya es cuestión ya del deber ya prácticamente de la empresa o del empresario, de ya cumplir con su responsabilidad de tener el flujo de efectivo. Ujú. Sí, claro, o sea, lamentablemente el SRI no va a analizar eso, y el SRI lo que va a Ujú. hacer, y pasa en el casi 100, 90, yo siempre digo 99.9%, pasa que están involucrados los contadores, entonces no solamente tú pones en los responsables, presuntos responsables al representante legal o al gerente, sino siempre están los contadores, sea o no sea, entonces esas cuestiones se tienen que demostrar dentro de la investigación con sus abogados, ¿no? Entonces, es algo que sí deberían hacerlo. Creo que yo puse un ejemplo cuando tú me escuchaste en la anterior Ujú. vez, Jorge, que yo tengo un cliente que esta persona no pagó las retenciones Sí, justamente porque no le pagaban a él. Y él decía, miren, pero es el mismo estado que me pero debe. exacto. Entonces, claro, y aún así demostrándole, está denunciado y estamos demostrándole a los fiscales que no es así. Entonces, claro, cuando existe esa mala fe, ese ardid, esas ganas, esa simulación de engañar a rentas, sí, pues así habría que denunciar porque esas conductas se deben castigar. Pero así también cuando existen ese tipo de cosas, pues habría que analizarlo de mejor manera, de manera interna, con el respeto que les debo a las personas que trabajan en el SRI. Entonces sí, pero esa es la cuestión. Y bueno, y la última que le puse acá, que es exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas. He tenido también varios contadores que me han pedido ayuda porque a veces ellos se encargan de las devoluciones de impuestos, que digamos que es algo relativamente fácil y que en primer momento se podría hacer. Sin embargo, a veces tienen problemas con las facturas que han presentado. Entonces, el SRI tiene saturado de devoluciones. Ahorita, bueno, eso es algo que ustedes ya deben saber, están saturados en devoluciones, no tienen tiempo a veces para revisar. Sin embargo, esto pasa a una segunda o tercera revisión y ya se pueden dar cuenta que existen documentos falsos, facturas falsas, y ahí puede ser que exista este tipo de delitos. Entonces hay que mirar bien si es que se va a hacer ese trabajo de parte de ustedes, hay que verificar bien, ¿no? Porque presentar ese tipo de información e incluso cuando ya les han devuelto, ya está ejecutado el delito, ¿sí? Entonces hay que verificar, obviamente con esta, lo que les decía, ¿no? Con esta conocimiento, con esta voluntad de que se quiso engañar al fisco. Entonces, Porque actualmente hay contadores que, como es una rama también bastante extensa, bastante diversa, igual que un abogado, bastante transversal, porque las leyes y la contabilidad tienen que estar presentes en todo ámbito. Eh, ujú, hay contadores que también se dedican a esto, ¿verdad? A prestar el servicio de devoluciones de impuestos. Incluso hay empresas grandes que se dedican exclusivamente al proceso de devoluciones de impuestos. Yo ahora último, hace un par de semanas, Daniela, vi un tema de presunto delito tributario, una denuncia por parte del Servicio de Rentas Internas a Fiscalía hacia el contribuyente por el tema de devolución de impuestos. Todo inició, mira, todo inició con un proceso de devolución de impuestos por tema de ISD, por tema de ya, ISD. Tenemos una devolución de impuestos que se encuentra taxativamente en nuestra norma tributaria, donde el tema del ISD es por el impuesto a la salida de capitales, ¿verdad? Entonces, si está dentro del listado del Comité de Política Tributaria esa partida arancelaria, uno lo puede ubicarse directamente como crédito tributario y puede solicitar incluso la devolución de aquel ISD. Entonces, la empresa solicitó la devolución, pero por allí tenía un problema de nota de crédito. El SRI cogió, le devolvió el valor, el valor que estaban solicitando, pero luego hacen ese proceso de revisión ujú, nuevamente. Y ahorita la empresa está actualmente por delito de fraude tributaria, pero por la omisión de ingresos, por un tema de notas de ujú, crédito. Entonces,
Miren lo delicado, y cómo inició este proceso. Este proceso inició primero con un tema de devolución de impuestos, ISD. Luego inicia con un tema así como una comunicación simplemente no formal, sino más bien como una comunicación masiva por medio de correo electrónico. Y se sabe que tiene una diferencia en ingresos por tal valor, ¿verdad? No es necesario que usted responda a este correo electrónico. Así inició el Ujú, proceso. ujú, Ya luego inició ya con un proceso de auditoría formal y hoy por hoy están en fiscalía. Entonces, mire como algo ujú, tan pequeño que pudo haber sido subsanado cuando exacto. yo ya empecé ya empecé, o sea, yo a veces le digo al contador, si usted recibe un correo electrónico del Servicio de Rentas Internas, no lo tome a la ligera. Ujú, Si bien es cierto, allí dice, no es necesario que responda, pero sí tiene que, es un llamado a la acción hacia usted. O sea, algo está pasando, algo está ocurriendo en la base de datos del SRI que no que disvaría con los datos personales que tiene la empresa. Entonces, si usted tiene la razón, bueno, que es allí, pero, o sea, son señales de alerta para que usted como contribuyente, usted como contador, pueda revisar ese proceso porque algo está ocurriendo que no concuerda con la base de datos del Servicio de Rentas Internas. ujú. Sí, totalmente. A veces nacen por una cosa y terminan en otra. Y a partir de justamente del artículo de la omisión de ingresos va subiendo la pena, ¿no? Y la pena va de acuerdo o de la mano de la prescripción de la acción penal. Entonces, de manera que, por ejemplo, si la pena son 7 años en omisión de ingresos, pues la prescripción van a ser de 7 años. Es decir, que a partir de la comisión de la infracción, digamos que en la omisión de ingresos, la declaración fue en el 2017 y su exigibilidad fue en el 2018, se cuenta a partir del 2018, entonces va subiendo, ¿no? Entonces, eso nada más como un dato adicional. Esta, por ejemplo, esta es una sentencia que yo a veces les pongo cuando tengo que hablar con contadores. Esta es una sentencia icónica, se podría decir, para el SRI, porque se sentencian a dos contadores. Y se sentencian, ahí les puse el número, la sentencia es pública y el proceso es público, solamente cuando está dentro de la fiscalía es reservado, pero a partir de la formulación de cargos, o sea, es la formulación de cargos desde el inicio del proceso penal, entonces es pública esta sentencia si la quieren revisar. Y esta sentencia básicamente les sentencia a dos contadores porque yo pienso que entre ellos como que en un inicio eh, fueron a rendir versiones y se contradijeron en sus versiones, que dijeron que el uno había ingresado la declaración, pero que el otro había ingresado con la misma clave de él y que se habían prestado. Bueno, entonces a la final la Corte Nacional dijo sentenciados y le sentenció a los dos contadores. Entonces, este es uno de los casos, si lo quieren revisar. Aquí, inclusive, si ustedes lo ven, eh, miren, aquí dicen, una vez que los procesados hoy recurrentes actuaban los dos en unión, lo hacía el procesado Maquisaca, realizaba declaraciones de impuesto a la renta, subía al sistema del SRI y con la clave del Astra, que el Astra lo había proporcionado las claves, así como las cuentas bancarias y otras personales que únicamente debían haber utilizado él. ¿Y por qué por qué lo hacía? Porque el procesado era contador, fungía como contador de la empresa Importback. Entonces, ellos no solamente es que eran contadores de la empresa, sino que y se encargaban de la contabilidad. Ellos habían participado en la creación de empresas fantasmas, o sea, con la participación de otras personas, crearon empresas fantasmas, estas empresas fantasmas facturaban a esta otra empresa y bueno, hacía una maraña de estrategias sobre empresas fantasmas, ¿no? Entonces, eso se descubrió y este es un caso así icónico. Hay otra sentencia que no la tengo porque es de primer nivel, sé que ahora está en segundo nivel, no sé si ya se habrá sentenciado, en donde no solamente se le sentencia al contador, sino inclusive al auxiliar contable, justamente algo parecido a esto. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de las buenas prácticas. Entonces, son las buenas prácticas contables. Obviamente, yo lo que yo les decía, estos son desde mi experiencia, que yo les puedo dar estos consejos y que ustedes, a lo mejor, ustedes podemos ampliar podemos hacer incluso una guía con ustedes de buenas prácticas. Y la primera es las profesionales y lo que comentábamos con Jorge Luis, delimitar funciones en contratos. Pienso que esto es la más importante. Delimitar funciones, decir en tu contrato, que diga en tu contrato formal firmado, obviamente, en el que tu jefe o la empresa donde tú trabajas delimite qué es lo que tú vas a hacer en la empresa.
¿qué vas a hacer? ¿Vas a contactar a proveedores? ¿Vas a realizar pagos? ¿Vas a subir las declaraciones? Bueno, un sinfín de actividades que ustedes conocen, va a sacar balances, los libros, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, eso tiene que ir muy delimitado y de acuerdo a eso, ustedes deben tener la claridad de cuáles van a ser sus responsabilidades. Sí, no solamente en el ejercicio de su profesión, sino responsabilidades que en un futuro podrían ser cuestionadas, sí, tanto en un proceso tributario, un proceso administrativo, civil o penal, que sería lo peor. Y de acuerdo a la actividad contable, algo que hablábamos, pues solucionar a tiempo los errores. Cuando nos equivocamos en declaraciones, lo importante es solucionar ese momento. Dentro de un artículo, es el sexto del Código Orgánico Integral Penal de Declaración Tributaria, el 2998, dice que si es que tú presentas con errores en la declaración y subsanas dentro de un año, ya no se va a considerar un delito. Entonces, por eso es importante poder subsanar los errores que tú tengas. Tengo ciertos clientes que sí se han equivocado en declaraciones y han sido denunciados, lamentablemente para mí, porque es una tontería, pero están siendo denunciados, se han equivocado en ceritos, se han equivocado en casillas y ya pues se entendió como que algún tipo de simulación, algún tipo de cosa que media dudosa y se los denunció. Entonces, solucionar a tiempo las omisiones o los errores que hayamos incurrido. Lo segundo, verificar la veracidad de las facturas que se registran, ¿sí? Lo que les decía, tienen el catastro, si es que algo ven raro, miren, verifiquen. Claro que también este catastro de empresas fantasmas es que no es tan definitivo, pero porque ha habido muchas impugnaciones en sede tributaria donde han dicho, bueno, un ratito, no ha sido empresa fantasma, quiten nomás el catastro, y eso ha pasado muchas veces. Pero es una guía, digamos, para ustedes hacer una especie de mini inteligencia o de due diligence que ustedes quieren hacer por prevenir estas cuestiones. Verificar las operaciones reales, lo que ya hablábamos, que si su función es tratada con realizar pagos, tratar de verificar. Bueno, ustedes realizan la operación, básicamente, las transacciones, entonces que estas operaciones eran reales. Tener los soportes, ser ordenados en temas contables creo que es indispensable. Entonces, guardar todo, tener soportado, tener las evidencias de las transacciones. Si ustedes prestan un servicio, tener la evidencia de estos servicios de manera que en algún momento les serie les pido ustedes puedan justificar y no les rechacen. Entonces, esto es importante. Verificar antecedentes o riesgos con proveedores de bienes o servicios. Lo que les decía, tienen que verificar. Hay fuentes abiertas, la superintendencia de compañías. Yo entiendo que es muy desgastante que me diga, claro, me pongo en sus zapatos y decir, bueno, chuto, o sea, aparte de las declaraciones, aparte de todo lo que tengo que hacer, también tengo que hacer con mi inteligencia a los proveedores. Lamentablemente a veces toca. En esos casos, pues, como les decía, hablar con sus jefes, hablar con las empresas, buscar algunos sistemas alternativos de consulta que les puedan ayudar a facilitar esta labor, ¿sí? Sobre las O podríamos de devoluciones, pronto, Daniela, qué sé yo, pues, ¿verdad? Porque a veces el precio de nuestro servicio no abarca tampoco todo este tipo de acciones que sí o sí tenemos que realizarlo, porque es parte del deber ujú, formal del contribuyente. Podríamos delimitar esa responsabilidad al propio contribuyente, que él coja y revise en realidad, porque él es el que está generando la operación, él es el primer filtro. Nosotros ya claro, somos, como decir, el último filtro, ya es el registro, al final. Pero si el primer filtro es el propio contribuyente quien está generando la operación, no sería el propio contribuyente delegarle esa responsabilidad al momento de realizar incluso hasta el pago, porque cuando llega a fin de mes o al otro mes, los primeros días del siguiente mes, llega la factura, la retención y la bancarización, ya llegan los documentos como tal. Podríamos delegar esa responsabilidad de pronto hacia el propio contribuyente, como para que él sea el responsable de, bueno, no sé, pues porque ahí al final ambos serían, pues, ¿verdad? Tanto el claro. contribuyente porque él generó la operación y yo como contador por registrar dicha operación, Ujú, por no volver a revisar, por decirlo así, volver a revisar el tipo de facturas que estoy registrando. ujú. Sí, mira, muchas veces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en rentas y yo me reía porque a veces iban los representantes legales y decían, no, es que yo no tuve ninguna responsabilidad, esto hizo el contador, llamen al contador, les doy el número, inclusive ya han cambiado de contadores todos los años y no tenían que darnos todos los teléfonos de todos los contadores anteriores. Entonces, pero yo le hacía la pregunta cuando trabajaba en rentas, le decía, bueno, ¿y quién se benefició de estas omisiones, no? Entonces,
Claro, el entonces no se contribuyente. puede deslindar. No se puede deslindar ni el contribuyente o el representante legal, el gerente fácilmente, al igual que el asesor contable. Es difícil, pero como les comento, depende del caso. Depende muchísimo del caso. Hay muchos casos que son denunciados y no son delito. Y eso es algo que hay que enseñarle a los fiscales cómo identificar, cómo es tu caso, cómo identificar. Obviamente desde la propia experiencia les puedo decir que existen muchas denuncias no son delito, no son un delito tributario. Y bueno, lo siguiente es lo que hablábamos de las devoluciones, que hay que tener cuidado sobre las devoluciones, hay que hacerlas bien. Yo les digo siempre, ¿por qué no te asesoraste? Porque a veces inclusive ya vienen cuando ya les han negado, porque en el periodo de prueba no presentaron ya la documentación que debían, y bueno, ya vienen ya cuando hay que presentar reclamo nomás. Entonces, eso, algo que escuché recién, como les digo yo, obviamente no soy contadora, conozco de temas tributarios y penales tributarios, pero ya hace poco estuve en una charla justamente de la auditoría de prevención, que es el famoso compliance, ¿no? Una especie de compliance donde pues los auditores van y verifican qué errores se cometen y tomarlos bien esos errores, ¿no? Que pueden identificar otras personas, porque eso va a ser un respaldo para nosotros en el futuro de no poder equivocarnos, solventar mejor nuestros errores pues la mejor manera pues de que no pueda llegar esto inclusive a afectarnos en ansiedad administrativa, civil y peor, penal. Entonces, estas son las pocas recomendaciones que yo les puedo dar. Obviamente ustedes desde su experiencia me podrán decir, y les digo, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, mira, este sistema ha sido buenísimo para identificar esto, chévere, porque con este sistema Falcon que implementó el SRI, conozco que ya existe una mejor identificación de cruces de información. Entonces, creo que así como está el SRI, ellos pudiendo identificar esas acciones, creo que también las empresas deberían acceder. Yo sé que es costoso, pero deberían acceder a este tipo de sistemas que les ayude a mejorar su rendimiento, no solamente del personal, sino en estos temas de prevención. Entonces, esto ha sido muy cortas estas láminas, pero espero que les hayan servido y pues si tienen preguntas estoy muy feliz Sí, de todavía tenemos contestarles. unas preguntitas por ahí, Daniela, unos minutitos más, Claro que agradeciendo sí. también parte de su tiempo. Sabemos que es bastante limitado y como abogada y todavía abogada especializada en la parte penal, es sumamente diferente, ¿verdad? Una cosa es estar en el contencioso tributario y otra estar en el tema penal ya, ¿verdad? Incluso, o sea, hasta los ánimos cambian porque acá simplemente en el contencioso tributario lo peor que te puede pasar es que pagues. Ajá. Lo peor que te puede pasar. Pero ya en Sí, el tema penal, claro, se juega la libertad la de libertad de una una persona, persona. lo más valioso, la libertad y Mm, la vida de una persona. ujú. Laura hace la siguiente pregunta, dice, cuando se hacen las declaraciones sustitutivas, ¿el responsable es el responsable es el primer contador que cometió el error o el contador que realiza la sustitutiva? Depende, si es que la sustitutiva lo hiciste bien, entonces tú no tendrías responsabilidad, sino el contador anterior. Entonces sí. ANG Auditoría menciona, por favor, una pregunta. Usted menciona que en el juicio sancionan al auxiliar contable. ¿Qué responsabilidad tiene el auxiliar contable para ser sancionado? Eso pasó en otro caso, en otra provincia. Supe que este asesor contable, o sea, el contador tenía las claves y le daba al auxiliar contable para que suba las declaraciones. Y bueno, después de la investigación y Y eso después de... ocurre, y Sí, eso suele eso ocurre, ocurrir. eso es muy común. Eso es muy común. Entonces, cuando él aceptó que él utilizó esas claves, que él subió unas declaraciones, el otro contador otras declaraciones, al final los dos fueron sentenciados, ¿no? Entonces, sí, hay mucho, hay que cuidar muchísimo nuestras claves y a quién se las presta. Pero eso fue. Muy bien, y tenemos una última pregunta. A ver, de Sandra Calva. Dice, por favor, una consulta. Tengo el caso de una donación en efectivo a una entidad sin fines de lucro de una empresa XX. Y para entregarme el dinero me dice que le entregue una factura con descripción, inversión en publicidad. ¿Sería un caso de defraudación? ¿Quiénes serían los afectados de haberlos? Ujú.
Sí, también pasa muy seguido eso de llenarlas. Bueno, una cosa es que tú tengas, puede ser sanciones formales de por qué no llenaste bien una factura, ¿no? Que ya son temas formales. Pero otra cosa es cuando tú estás mintiendo. Entonces, a lo mejor en algún momento el SRE va a preguntar que le demuestres el servicio. Y ya también he tenido casos que por más que tienen soportado, no les creen que dieron ese servicio. Entonces hay que cuidarse, ¿no? Como les decía, la cuestión de mentir, engañar, eso es algo que el SRI podría darse cuenta y si se da cuenta, pues ya saben las consecuencias que pueden ser administrativas, puede ser una multa, qué sé yo, pero lo peor que puede pasar es que les denuncie. Y Daniela, ya resumiendo muy brevemente su ponencia que ha sido bastante clara, actualmente en este ejercicio económico 2023 que ya estamos cerrando, ya a puerta de cerrar el año, ¿cuáles han sido Ujú, los casos más repetitivos por estas 20 ujú, tipologías configuradas como delito de defraudación tributaria? Ya en la práctica, ¿usted ha sido mucho más incurrido o cuál ha sido mucho más frecuente como delito de defraudación? ujú. A ver, el top El es top el el top one de los 20 eh, tipologías eh, de defraudación tributaria. sí, a ver, les voy a decir las tres que son como más comunes, que es a ver, fantasmas, todo lo que tenga que ver con emisión, o sea, la venta de facturas, la presentación de facturas realizadas con empresas fantasmas o facturas con operaciones inexistentes, o sea, que no son reales. Eh, Todo ese tema vinculado con operaciones inexistentes y empresas fantasmas es el top número uno. A lo mejor ese es el mayor porcentaje que existe en el país. El segundo es la omisión de ingresos y gastos. Es fácil para el SRI darse cuenta. Y la tercera es justamente ahora por temas de devoluciones. Y hay una pequeña cuarta que es la que está ahorita como que un poco surgiendo, que es de tema de retenciones. No sé si esto se va a detener con la remisión, pero son últimas denuncias que he escuchado hace poquito. Entonces ya se están poniendo, ha venido como por ciclos, digamos, el SRI. Primero fue con gestión, con las empresas fantasmas, auditoría con omisión y cobro ahorita con ya retenciones. Entonces sí están como que por pasos, pero sí los dan y sí realizan denuncia. Entonces, sí, ese es el top 3. Muy interesante. Entonces, como contadores tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad? Porque más que nada porque queremos hacer las cosas correctas, pero el desconocimiento, la ignorancia, como menciona el Código Civil, no nos deslinda de cualquier responsabilidad y tampoco penal. Feli dice, ya la última pregunta, ya para cerrar. Ya, Dice, ¿qué claro. nivel de riesgo existe si no reconozco el ingreso? Dice, ¿qué nivel de riesgo existe si no reconozco el ingreso de $500,000 en este año para no pagar utilidades y lo reconocen el siguiente año? Mm, Ay, mira, primero que es muchísima plata. Y el SRI cuando es mucho dinero ya como que incluso estás en otro paraguas, en otro lado, digamos, cuando es muchísimo dinero y te va a perseguir. Sí, entonces, y en este caso no solamente es que estarías estafando, en otros países como en Argentina, donde, bueno, y en Chile también, donde he estudiado ciertas cuestiones allá, inclusive laboralmente, o sea, no solamente es que te inicia acciones en el SRI o la Hacienda, sino también te inicia, en este caso, el Ministerio de Trabajo, por el que le estás engañando también a los trabajadores en temas de utilidades. Entonces, eso no pasa acá, pero si es que pasa, pues imagínate, pues no solamente le estás engañando a la Hacienda, sino también a los trabajadores y bueno, otras cuestiones que vienen deslindadas justamente de la omisión de pago de utilidades y estas cuestiones. Entonces, sí, o sea, la mejor práctica es actuar bien, ¿no? O sea, pero igual, o sea, existen muchos casos en los cuales eh, se podría verificar ¿Y y cómo se dan analizar. cuenta la omisión de ingresos si no pasa por el sistema financiero? Fácil, ¿verdad? El estilo de vida de la persona, ¿verdad? Sus costos, sus gastos, sus viajes, su estilo de vida. Ujú. Lo que yo les decía, el delito de defraudación tributaria se encuentra vinculado con el lavado de activos, ¿sí? El lavado de activos imagínense, o sea, de hecho, y a veces en alguna exposición, em, siempre se le pone de ejemplo Al Capone, o sea, si ustedes recuerdan o saben la historia de Al Capone hacía muchísimas cosas, que lavaba dinero y no había poder judicial en ese momento de cómo perseguirlo, porque
cometía muchísimos delitos, pero por el caso que cayó fue por defraudación, fue porque evadía al fisco. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado y sí, ese es el consejo. Muchísimas gracias, Daniela. Como siempre, es un gusto escucharle y con usted el tiempo se va rapidito. Ni se sintió esta hora Ah, qué bueno. esta hora de conversación con usted. En este conversatorio muy, muy bueno, muy interesante y a la vez también estamos haciendo conciencia que como contadores tenemos muchas responsabilidades, responsabilidades civiles y lamentablemente incluso hasta responsabilidades penales. Ya Ujú, estamos terminando un ejercicio económico, estamos haciendo un cierre de todo el ejercicio económico 2023. Por favor, tomar todas las precauciones del caso, como Daniela aquí muy bien lo explicó, porque queremos dormir tranquilos. Si ujú. usted ve, por favor, allí algún indicio nada más, algún indicio, por favor, mejor diga gracias, que de hambre no se va a morir. Sí, sí, sí. Y bueno, sabes que aprovechando este espacio, pues he tenido casos en los cuales, por ejemplo, ha sido usada ha sido suplantada a ciertas personas la identidad y de esa manera han estado vendiendo facturas y cosas así, son personas de escasos recursos. Entonces, yo estoy pidiendo que personas que no tengan pues acceso a defenderse, no tengan esos medios y que sean utilizadas o hayan sido utilizadas de esta forma, que yo voy a coger por este mes 2 casos pro bono, totalmente gratis. ¿Y cómo podemos Eh, contactarte, Daniela? ¿Cómo podemos eh, hacer nosotros a ver si es que necesitamos de su servicio por A o B motivo, ¿verdad? Su servicio como abogada tributarista. ¿Cómo podemos nosotros contactarle a usted? Claro, a ver, a mí me encuentran en todas las redes sociales por mi nombre, ¿no? Y mi número, pues les puedo dejar acá, pero lo que les estaba conversando justamente de este tema pro bono que vamos a hacer, un grupo de abogados y yo incluida, es justamente tratar de defender a 2 personas que no tengan los recursos y que hayan sido involucradas. Entonces, en este caso es que se envió un mail. A ver, el mail es info@penaltributarioec .com, en el cual me tienen que mandar pues las copias del caso y una breve descripción de por qué ustedes necesitan que esta asesoría, bueno, asesoría sí, sea gratuita, ¿no? Que me indiquen el motivo, si son personas que han sido utilizadas. Existen muchos casos que han sido personas utilizadas y que venden a través de sus nombres facturas y cosas así. Entonces, pues nosotros estamos abiertos ahorita por este mes, como les decía, siempre pienso que en nuestra profesión tenemos que hacer Labor alguna social. cosa exacto de elaborar la comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo este mes de diciembre. Entonces, te voy a dejar mi número. Creo que no puedo chatear aquí en Eh, la... o en la pantalla de pronto, en su diapositiva, puede mostrarlo ahí para que las personas que nos están viendo aquí por medio del Zoom y nuestros amigos que nos mirarán a través de las diferentes redes sociales, les mandamos un saludo y ya Ujú, saben, si desean contactarse y tener los servicios profesionales de nuestra querida abogada Daniel ujú. Escobar, lo pueden hacer. Sí, bueno, no, como les decía, bueno, me avisan, o sea, me escriben porque ahorita no puedo, no tengo ninguna ni siquiera tarjeta ahí reflejada, pero me encuentran en todas las redes sociales. Entonces, si conocen a alguien que necesiten asesoría o si conocen a alguien que necesite una asesoría gratuita por estos motivos, pues estamos totalmente dispuestos a ayudar desde cualquier lugar. Ujú. Muchísimas gracias entonces, Daniela. Cuídeseme mucho, agradeciendo también por su aporte a la comunidad contable. Y bueno, nos estamos ya aproximando a un fin de año. Le deseo lo mejor a usted y a cada uno de sus seres Gracias. queridos. Gracias, igualmente, pues con muchísimo gusto. Gracias, Jorge Luis. Ha sido una de las mejores charlas que he tenido, la verdad. Muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. hasta luego.